RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en comunicación a esta hora. Damos la bienvenida y las buenas tardes al congresista Eduardo Salguana, parlamentario de la bancada de Alianza para el Progreso, representante de Madre de Dios. Congresista Salguana, muchas gracias por esta comunicación. No, encantado de conversar con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Bien, ya hemos conocido esta decisión del Pleno del Congreso de la censura al ministro Yerner Alvarado, que debe dejar el cargo. Su opinión al respecto, por favor, congresista. Bueno, la posición de la bancada de APP y la mía personalmente ha sido favorable a la censura. Creo que hay justificadas razones para aplicar esta sanción política al ministro en referencia. Ya es de conocimiento público las situaciones irregulares en algunos casos y en otras de ilícitos penales que se le atribuyen al ministro y que sin duda alguna justifican plenamente la censura, sobre todo porque por el uso en beneficio de algunos ciudadanos, de algunas personas, y lógicamente que involucran al propio ministro en estos temas, en mérito a declaraciones de colaboradores eficaces y a las investigaciones que viene haciendo la Fiscalía a cargo del caso, que inclusive le atribuyen pertenecer a una organización criminal, ¿no?, en la cual hasta estaría implicado el propio presidente y familiares directos del primer mandatario, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que en mérito a estas investigaciones el señor Espino ha declarado de la conducta dolosa, aparentemente dolosa del ministro, quien habría direccionado presupuestos para algunos municipios de Cajamarca que ya estaban concertados para que sean adjudicados a determinadas empresas, y de los cuales pues hay transferencias bancarias, ya se sabe aparentemente cuál había sido el modus operandi, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen de que la censura sea plenamente justificada. No puede permanecer un ministro con este tipo de imputaciones, manejando ahora un ministerio que tiene a su cargo pues miles de millones de soles de los peruanos. Uh-huh. Ahora, este ministro pues es un hombre de confianza del propio presidente de la República, Pedro Castillo, y como usted lo ha explicado, pues está comprometido en serias denuncias que también está vinculado el propio presidente de la República. ¿Por qué llegar a esta situación de parte del Poder Ejecutivo de llegar a censurar al ministro si ya se sabía, como usted lo ha dicho, son 94 votos a favor, 14 en contra, 8 abstenciones, ya se sabía el destino del ministro para que sea censurado? ¿Cuál cree usted que sean las razones del propio presidente de la República para llegar a esta crisis? Bueno, yo lo que creo que ellos interpretan, o ellos hacen su evaluación política, de que si ellos permiten o aceptan, ¿no?, y someten a su ministra a una censura, es un factor más que pueden utilizar en esa narrativa de victimización que permanentemente hacen, ¿no?, para decir el Congreso se dedica a interpelar, se dedica a censurar, ¿no?, de manera injustificada a los ministros, obstruye el trabajo del presidente, ¿no?, y seguir poniéndose pues en plan de víctima, ¿no?, ante la opinión pública, en sus consejos de ministros, en sus conferencias de prensa que dan, ¿no?, con un discurso agresivo por parte del premier, ¿no?, y de los ministros que son los que siempre están de escuderos del presidente. No le encuentro otra explicación, porque por los antecedentes, por las opiniones de las bancadas diversas hechas públicos a través de los medios de comunicación, ya sabíamos nosotros de que la votación iba a tener ese amplio margen que se ha visto reflejado el día de hoy en el tablero electrónico, ¿no? Más cerca de 100 votos a favor de 130. Creo que es una cuasi unanimidad en torno a la no continuidad del ministro Alvarado, ¿no? Entonces, yo pensé realmente que anteayer que hizo los cambios de ministros, del ministro de Agricultura y del ministro de Relaciones Exteriores, también iba a proceder a reemplazar al ministro en referencia, ¿no?, para no
someterlo a una censura, pero continúan hasta el final. Pero yo creo que es por este afán de victimizarse y mostrarse pues como víctima de un Congreso que solo obstaculiza, ahora, lo cual obviamente no es cierto. Ahora, congresista Salguano, usted, su vasta experiencia y también los años que tiene en la política, haber participado también como congresista y otros cargos en el gobierno, ¿usted qué nos puede decir de no sé si se ha presentado anteriormente en la historia política de nuestro país, tantos cambios de ministro? Ya pasamos los 70 en poco más de un año. Sí, en realidad es un hecho inédito, no he visto yo en gestiones anteriores tanta movilidad, ¿no? Y tanta inestabilidad en realidad. Yo la reflexión que tengo y comparto con ustedes y tu amplia audiencia es que necesitamos una clase política mucho más madura, ¿no? Partidos políticos más consolidados, y que la gente que se dedique a hacer política lo haga pues por vocación, lo haga con preparación, lo haga con planeamiento, ¿no? Porque el señor Castillo sin duda alguna es fruto de una política bastante inestable, bastante chicha que tenemos, ¿no? Porque hay que recordar que el señor Castillo fue candidato de casualidad a la presidencia, porque el candidato de Perú Libre no podía hacerlo, el señor Vladimir Cerrón, porque tenía una sentencia judicial, ¿no? Inclusive consentida, por tanto estaba impedido legalmente de postular, y buscó quien lo reemplace porque querían una locomotora para tener por lo menos una bancada y no perder la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones de su partido, ¿no? Entonces lo ubicaron al señor Castillo, que había sido líder de una huelga magisterial de 2017, tuvo más o menos, digamos, alguna repercusión pública, porque esto lo contó el amigo Guido Bellido, ¿no? Como de la forma casi de casualidad que lo consiguieron, lo pusieron de candidato, ¿no? Entonces no puede ser que uno que es candidato de casualidad llegue a ser presidente de la República. Obviamente llega sin plan de gobierno, llega sin equipo, llega sin gente capaz, no se ha preparado, no sabe qué va a hacer, él mismo tiene una enorme inexperiencia en temas públicos. Entonces el resultado es lo que estamos viendo, ¿no? El resultado es un resultado lamentablemente nefasto, negativo para el país. Ojalá que podamos aprender pues de estos errores que en general todos somos en parte corresponsables. Ahora, otro tema también importante, congresista, ya el Poder Ejecutivo como también el Congreso están mostrando interés pues por el diálogo que se va a dar el día de mañana. ¿Cómo puede calificar este encuentro que va a tener el presidente Pedro Castillo con el presidente del Poder Legislativo? Me parece bien, me parece positivo. Yo creo que esta confrontación abierta, a veces hasta demasiado agresiva en los términos que se utilizan, no nos hace bien a nadie, no le hace bien a la democracia, no le hace bien al país, y mostramos ante la opinión pública y ante la comunidad internacional que no somos políticos maduros, serenos, tolerantes, ¿no? Porque nosotros podemos tener una posición totalmente opositora al Poder Ejecutivo, pero no por eso vamos a dejar de conversar. Los poderes del Estado, las funciones del Estado se han hecho ¿para qué? Se han hecho primero para cooperarse mutuamente y segundo para controlarse mutuamente. Pero eso no significa que no nos podamos reunir y no podamos conversar. Creo que de alguna manera en los últimos tiempos se está estigmatizando eso y no estamos mostrando conductas democráticas serias, ¿no? El 2016 la candidata perdedora no reconoció, mejor dicho, no saludó el triunfo del señor Kuczynski. Esa misma actitud se repitió con el señor Castillo. Los presidentes del Congreso no visitan Palacio. O sea, yo creo que esos modales democráticos no son positivos, ¿no? Así que me parece bien que nuestro presidente haya concertado ya una reunión de trabajo con el presidente en el Congreso, ¿no? Puede ser en Palacio de Gobierno, puede ser en el Palacio Legislativo. Lo importante es que se converse. Eso no implica, lógicamente, que el Congreso vaya a abdicar de sus facultades de controlar y, lógicamente, fiscalizar al Ejecutivo. Bien, dos temas importantes también, congresista.
Ya la Cancillería ha enviado al Congreso una sustentación para aprobar el viaje del presidente Pedro Castillo a Estados Unidos y pueda asistir a la Asamblea General de la ONU. Lo va a decidir el Congreso de la República. Recordemos que ya se le impidió la salida del país anteriormente a Colombia, ¿no?, para la asunción del nuevo presidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo personalmente, porque la bancada aún no hemos decidido este tema, yo personalmente creo que el Congreso debe autorizar el viaje del presidente. Creo que hay que saber distinguir el caso anterior, que era un viaje protocolar a la asunción de mando del presidente. El escenario en ese momento en el país era de una enorme situación de conflictividad, de crisis, temas jurisdiccionales, la Fiscalía de la Nación, etcétera, y creo que era necesaria la permanencia del presidente Castillo en el país. Pero en este caso estamos hablando de una reunión que por su naturaleza global, que por la naturaleza de quien lo organiza, que es las Naciones Unidas, donde se van a ver temas bilaterales, de interés internacional de la comunidad internacional. Tengo entendido que se va a ver temas educativos, la posibilidad de relacionarse con otros jefes de Estado, buscar algunos elementos de cooperación hacia nuestro país. Creo que es importante que viaje, ¿no? O sea, el país, por motivos internos, no puede aislarse internacionalmente, ¿no? Y además de eso, el presidente Castillo constitucionalmente es el encargado, pues, de la política exterior, ¿no? Así que por ahí, mi punto de vista es ese, ¿no? Como bancada tomaremos una decisión, pero creo que debemos darle la autorización de viaje al presidente. Bien, y finalmente, congresista Salbuana, ya la legisladora Patricia Chirinos de Avanza ha formalizado su acusación constitucional contra 6 congresistas, 6 de sus colegas que han sido mencionados, pues recordemos, por Carelín López, denominado Los Niños. ¿Usted cómo cree va a prosperar esta denuncia, esta acusación? Bueno, veremos, ¿no? Veremos el contenido de la acusación de la colega. La subcomisión de acusaciones lo revisará, tendrá un informe y luego lo veremos. Yo estoy en la comisión permanente, así que va a pasar siempre por ahí para una revisión, para la revisión del caso, ¿no? Y actuaremos conforme lo señalan las normas legales vigentes. Si hay responsabilidad, obviamente habrá que hacer lo que corresponde, y si no lo hay también, ¿no? Yo creo que hay que actuar con objetividad en estos temas. Bien, muchas gracias por su tiempo, congresista Eduardo Salbuana. Siempre usted atento al llamado de RCR y por ello le agradecemos. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, encantado, es otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, hemos estado dialogando con el congresista Eduardo Salbuana, parlamentario de la bancada de Alianza para el Progreso, representante de la región Madre de Dios. RCR, la red que comunica y une al Perú.